Bienvenidos, buscadores de la verdad oculta en las sombras de la historia. Hoy emprenderemos un viaje impactante hacia uno de los episodios más enigmáticos y espeluznantes jamás narrados, la crucifixión de Jesucristo. Si te intriga descubrir los secretos que la historia y la fe han tratado de ocultar, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos misteriosos. Primera, la oscuridad sobrenatural. En aquella hora oscura, cuando el sol se retiró de la faz del cielo, se desató una sombra que parecía engullir toda la esperanza del mundo. La oscuridad que se cernía sobre la tierra durante la crucifixión de Jesucristo no era meramente la ausencia de luz, sino una manifestación sobrenatural, un presagio de un suceso que iba más allá de lo terrenal. Los relatos de los testigos, conservados en las páginas del tiempo, hablan de un crepúsculo permanente, una noche en pleno mediodía que desdibujaba los límites del tiempo y del espacio. El ambiente se transformó en un escenario apocalíptico, donde la penumbra dominaba cada rincón y los corazones latían al compás del temor y la incertidumbre. Aquellos que se encontraban en presencia del acontecimiento describían un silencio sepulcral interrumpido solo por el murmullo distante del viento, como si la naturaleza misma se lamentara por el destino ineludible. La oscuridad no era producto de un fenómeno meteorológico común, sino la encarnación de un misterio divino que desafiaba toda explicación racional. En medio de esta penumbra, el contraste entre la luz artificial de las antorchas y la sombra envolvente creaba un juego inquietante de luces y sombras. Figuras casi irreales emergían en el crepúsculo, como espectros del más allá, recordando a los presentes que en cada rincón del universo coexisten la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. La atmósfera estaba impregnada de un aura mística, un velo que invitaba a cuestionar la realidad misma, haciendo que cada mirada se perdiera en el infinito del misterio. Los murmullos se convirtieron en susurros reverentes y cada testigo sentía que presenciaba algo único, un fenómeno que trascendía la comprensión humana. Algunos interpretaron la oscuridad como la señal del juicio divino, una advertencia de que fuerzas superiores estaban actuando en el tejido mismo de la existencia. Otros, sin embargo, lo vieron como la manifestación de un sacrificio supremo, un acto destinado a redimir a la humanidad de sus pecados y a abrir las puertas de una nueva era de fe y esperanza. La oscuridad sobrenatural de aquel día se erigió como un símbolo indeleble en la historia, recordando a generaciones futuras que, incluso en los momentos de mayor desesperación, hay misterios que trascienden lo humano y conectan lo terrenal con lo divino. La penumbra, envolvente y casi palpable, se convirtió en un testigo silencioso de un suceso que cambiaría el curso de la humanidad, dejando una huella imborrable en el alma de aquellos que se atrevieron a mirar más allá del velo de la realidad. Este fenómeno, envuelto en leyenda y fe, nos invita a reflexionar sobre la dualidad inherente a la existencia. La lucha eterna entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación. En cada rincón de la historia, la oscuridad ha sido un recordatorio del misterio que habita en lo desconocido, impulsándonos a buscar respuestas en los abismos de la fe y el tiempo. La oscuridad sobrenatural se impuso en ese instante como un recordatorio de que existen fuerzas más allá de lo visible, capaces de desafiar las leyes naturales y transformar la realidad en un escenario místico. 2. El terremoto desgarrador. En el clímax del sacrificio, mientras el dolor y la solemnidad se entrelazaban en el ambiente, la tierra respondió con una furia incontenible. El terremoto desgarrador no fue un simple temblor, sino la manifestación de una fuerza sobrenatural que desestabilizó los cimientos mismos del mundo,
marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Con un estruendo atronador, el suelo se abrió en un abismo de caos y destrucción. Las piedras que durante siglos habían sostenido templos y caminos se desplomaron, como si los mismísimos cimientos de la creación estuvieran siendo arrancados de su reposo. Cada fragmento que caía al suelo llevaba consigo el eco de una verdad oculta, la advertencia de que las leyes de la naturaleza podían ser desafiadas por fuerzas divinas. Los testigos presenciaron con asombro y terror cómo el paisaje se transformaba ante sus ojos. La tierra, en un gesto casi consciente, rompió su superficie y reveló profundos surcos y grietas que parecían no tener fin. La vibración del temblor se extendía como un oleaje imparable, haciendo que incluso los objetos inertes parecieran cobrar vida en una danza macabra de destrucción y renovación. Los ríos se agitaron, los árboles se inclinaban y el aire se llenó de un estruendo que helaba la sangre, creando un escenario digno de las leyendas más antiguas. Este fenómeno natural, tan brutal como enigmático, fue interpretado por muchos como un presagio del juicio divino. Algunos creían que el temblor era la respuesta de la creación al sacrificio supremo, una señal de que el cosmos estaba siendo testigo de un acto de redención y expiación. La tierra, en su dolor y furia, parecía hablar en un lenguaje ancestral, recordando a los hombres que en los momentos de mayor oscuridad, la naturaleza misma se alza para manifestar el poder inefable de lo divino. Cada vibración, cada sacudida, se sintió como un latido del corazón del universo. La energía liberada durante esos instantes no solo alteró el paisaje físico, sino que también dejó una huella imborrable en el alma colectiva de la humanidad. El temblor se convirtió en símbolo de un cambio trascendental, el fin de una era marcada por el pecado y la desesperación, y el inicio de una nueva etapa donde la fe y la esperanza se renovaban a través del sacrificio. Al terminar, el silencio que siguió fue ensordecedor, como si la tierra, exhausta tras su clamor, se retirara a meditar sobre el significado de lo ocurrido. La calma regresó, pero la memoria de aquel cataclismo quedó grabada en cada rincón, en cada grieta que la tierra llevaba como testimonio del poder de lo inexplicable. El terremoto desgarrador dejó en claro que, en el cruce entre lo humano y lo divino, incluso la naturaleza se somete a la voluntad de fuerzas superiores, capaces de transformar la realidad en un escenario de redención y misterio. Tercero, el misterio del agua y la sangre. El misterio del agua y la sangre es uno de los fenómenos más enigmáticos y conmovedores que rodean la crucifixión. Un suceso que ha dejado perplejos a teólogos, historiadores y científicos por igual. Durante aquellos momentos finales, cuando el sacrificio alcanzó su clímax, se produjo algo extraordinario. De la herida en el costado de Jesús brotaron simultáneamente agua y sangre. Este acontecimiento no solo desafía la explicación meramente natural, sino que también se ha interpretado como un símbolo profundo de la dualidad de la existencia humana y divina. En el contexto de la crucifixión, la herida que emitía ambos fluidos parecía trascender lo físico, ofreciendo una imagen cargada de simbolismo. La sangre, tradicionalmente asociada con la vida, el sacrificio y la redención, ha sido entendida como la ofrenda suprema por los pecados de la humanidad. Por otro lado, el agua evoca imágenes de purificación, renacimiento y la esencia misma de la vida. La conjunción de estos dos elementos en un solo fenómeno ha sido vista como una manifestación de la perfecta unión entre la divinidad y la humanidad. Un recordatorio de que en el sacrificio se encuentra tanto la expiación como la promesa de la renovación. Algunos relatos antiguos sugieren que este flujo inusual tenía un carácter casi místico,
como si la herida se convirtiera en un portal hacia lo desconocido, permitiendo vislumbrar la verdadera naturaleza del sacrificio. La mezcla de agua y sangre se presenta no solo como un signo físico, sino como una metáfora del ciclo eterno de la vida y la muerte, donde el dolor se transforma en esperanza y la pérdida en un nuevo comienzo. Este enigma ha inspirado a innumerables artistas y escritores que han encontrado en él una fuente inagotable de inspiración para explorar los límites entre lo sagrado y lo profano. Además, desde una perspectiva científica y médica, el fenómeno ha suscitado debates intensos. Algunos expertos han especulado que, en el fragor del sufrimiento extremo, el cuerpo de Jesús pudo haber reaccionado de maneras inusuales, generando una exudación que mezclaba componentes sanguíneos y serosos. Sin embargo, esta explicación, aunque plausible en términos biológicos, resulta insuficiente para capturar la dimensión espiritual y simbólica que el suceso ha tenido a lo largo de los siglos. El misterio del agua y la sangre invita a una reflexión profunda sobre el significado del sacrificio y la trascendencia de lo divino en el ámbito humano. Es una imagen que resuena en la fe de millones, desafiando a la razón y a la ciencia por igual, y que continúa siendo objeto de interpretaciones diversas y apasionadas. En este singular instante de sufrimiento y sacrificio se revela la complejidad de la existencia, la capacidad de encontrar en medio del dolor más intenso un mensaje de esperanza, de redención y de la promesa de la vida eterna. Este enigma, cargado de simbolismo y misterio, sigue siendo un puente entre lo terrenal y lo celestial, un recordatorio perenne de que incluso en el final más trágico puede germinar el inicio de una nueva era de fe y entendimiento. Así, el flujo de agua y sangre se erige no solo como un fenómeno histórico, sino como una eterna invitación a explorar los límites de lo humano y lo divino. El grito del abandono de Jesús es uno de los momentos más dramáticos y desconcertantes de la crucifixión. Un clamor que resuena a lo largo de los siglos y plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento, la divinidad y la relación entre el ser humano y Dios. En medio de su agonía, cuando la muerte parecía inminente, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito es registrado en los evangelios de Mateo y Marcos, y es un momento central en la narrativa de la pasión. Pero más allá de su contexto inmediato, este grito ha sido objeto de debate teológico y reflexión filosófica en la tradición cristiana. El grito del abandono es, ante todo, una expresión de angustia. Al recitar estas palabras, Jesús se conecta con el sufrimiento humano en su forma más pura. A lo largo de los siglos, teólogos, filósofos y fieles han tratado de entender el significado detrás de ese clamor. En la superficie parece ser una declaración de desamparo, una manifestación de la desconexión temporal entre la humanidad sufriente de Jesús y la presencia divina. Jesús, el Hijo de Dios, se siente abandonado por su Padre en el momento culminante del dolor, sumergido en una oscuridad que aparentemente no tiene fin. Sin embargo, muchos estudiosos afirman que este grito no es una expresión de desesperación, sino un acto profundamente simbólico. Al citar las primeras palabras del Salmo 22, Jesús no se limita a manifestar su sufrimiento personal. Más bien, está invocando la totalidad de las Escrituras, sino en su totalidad, al menos en su inicio, para comunicar un mensaje de esperanza en medio de la tragedia. El Salmo 22 comienza con palabras de abandono y dolor, pero culmina en una afirmación de la fidelidad divina y la victoria sobre el sufrimiento. Al usar este salmo, Jesús no solo expresa su angustia, sino que también acredita la promesa de que el sufrimiento no será el último capítulo de la historia.
Este grito es también un recordatorio del misterio de la encarnación, cómo el Verbo de Dios, hecho carne, experimenta la más profunda identificación con la humanidad caída. Siendo pleno Dios y pleno hombre, Jesús no es indiferente al sufrimiento humano, sino que lo experimenta en su totalidad, incluso el dolor de sentirse separado de Dios. En este instante, Jesús asume el peso de la humanidad en su máxima expresión. El sufrimiento parece arrastrarlo hasta un abismo, y su grito resuena como un eco de la desesperación humana frente a lo desconocido. Los estudios más profundos indican que el grito del abandono no es una negación de la relación entre Jesús y su Padre, sino un grito de fe profunda en medio del dolor. Aunque parece ser un momento de abandono, en realidad es un acto de comunión plena con los sufrimientos del ser humano, ya que ayudará a redimir a toda la humanidad a través de ese sacrificio. Por último, desde una perspectiva espiritual, el grito del abandono invita a los creyentes a reflexionar sobre los momentos de dolor y desesperación en sus propias vidas. En esos tiempos de oscuridad, el crisol de la incomprensión y la tristeza, este grito puede servir de consuelo, ya que nos recuerda que incluso en nuestro mayor sufrimiento, podemos encontrar una presencia divina que, aunque parezca oculta, está realmente actuando con el propósito de redimirnos. Este grito es, por tanto, una paradoja de la fe cristiana. Un momento de angustia tan profundo que se convierte en un acto de esperanza suprema. Un grito que, en su dolor, abre la puerta a la salvación de la humanidad. Durante 30 segundos. Quinta, la resurrección de los santos. Uno de los fenómenos más asombrosos y desconcertantes que acontecieron durante la crucifixión de Jesucristo fue la resurrección de los santos. En el momento mismo de su muerte, cuando Jesús expiró con un grito que desgarró el aire, la tierra tembló violentamente, la oscuridad cubrió la tierra, y fue entonces cuando las tumbas de muchos santos se abrieron en diversas ciudades. Aquellos sepulcros que llevaban años e incluso siglos cerrados revelaron lo impensable. Los muertos resucitaron y caminaron por las calles de Jerusalén. Este suceso, relatado en el Evangelio de Mateo 27:52 a 53, es uno de los más misteriosos de toda la pasión de Cristo. Los cuerpos de antiguos justos salieron de sus tumbas, y tras su resurrección, aparecieron a muchos, como si el mismo velo entre la vida y la muerte se hubiese rasgado. Este acontecimiento incomprensible no solo reforzó la creencia en el poder divino de Jesús, sino que también presentó una visión única sobre lo que podría significar la vida después de la muerte. ¿Acaso estos santos resucitados eran un anticipo del futuro juicio final? Un recordatorio poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Este fenómeno ha mantenido cautivas las mentes de teólogos, historiadores y científicos por siglos, convirtiéndose en un enigma eterno. Durante 22 segundos, durante la hora final de la crucifixión, en medio de un ambiente cargado de angustia y misticismo, ocurrió un suceso que desafió toda lógica y dejó perplejos a los presentes. Mientras la tierra temblaba y un silencio sepulcral se apoderaba del lugar, las tumbas se abrieron de manera inexplicable, liberando a aquellos que habían sido sepultados en la más profunda oscuridad. Entre la bruma de la madrugada, emergieron los cuerpos de los santos, envueltos en una luz tenue y casi etérea, como mensajeros de un reino más allá de la vida y la muerte. Los testigos, abrumados por el asombro y el temor reverente, presenciaron cómo los rostros conocidos del fervor religioso se mostraban en una imagen que desafiaba la realidad. Este fenómeno, interpretado como una señal divina del triunfo de la fe y el poder redentor del sacrificio, abrió interrogantes sobre el destino del alma y la promesa de la resurrección.
En ese instante, la barrera entre lo terrenal y lo celestial pareció desvanecerse, dejando a la humanidad con un misterio que perduraría en la memoria colectiva para siempre. Este prodigio, cargado de simbolismo, sigue inspirando asombro y fe, revelando la eterna conexión entre lo humano y lo divino. Así concluye nuestro recorrido por los fenómenos más estremecedores que marcaron la crucifixión de Jesucristo. Misterios que siguen siendo un enigma, invitándonos a profundizar más en lo inexplicable y lo divino. Te invito a dejar tu comentario y compartir cuál de estos enigmas te impactó más. ¿Qué misterio resonó en lo más profundo de tu ser? Además, si deseas seguir explorando estos fascinantes relatos históricos y místicos, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Tu curiosidad es el primer paso para desentrañar los secretos que han marcado la humanidad. Nos vemos en el próximo misterio.